Si escuchas golpes debajo del piso, no respondas. Porque eso fue exactamente lo que hizo la familia Martin, la última noche que estuvieron vivos, y hasta hoy, nadie ha podido explicar qué encontraron realmente dentro de aquella casa perdida en los bosques de Vermont. Octubre de 1987. El otoño ya había cubierto los árboles con hojas secas y el pequeño pueblo de Jericho prácticamente desaparecía al caer la noche. Era uno de esos lugares donde nunca pasa nada. Calles vacías, faroles antiguos, bosques interminables rodeándolo todo, y justo al final de un camino de tierra, lejos de cualquier vecino, estaba la casa de los Martin, una familia normal. Thomas Martin trabajaba reparando maquinaria agrícola. Su esposa, Elaine, daba clases en una primaria local, y tenían una hija de 11 años llamada Sophie. Nada extraño, nada fuera de lo común, hasta la noche del 14 de octubre, porque esa fue la primera vez que escucharon los golpes. Toc, 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 debajo del piso de la cocina. Thomas pensó que quizá era una tubería vieja, o algún animal atrapado bajo la casa. Pero Sophie dijo algo que dejó a sus padres completamente helados, porque la niña preguntó, ¿por qué alguien está tocando desde abajo? Después de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Los golpes aparecían siempre a la misma hora, 2:13 de la madrugada. Exactamente, 3 golpes, siempre 3, toc, 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 y luego silencio absoluto. Thomas revisó el sótano varias veces. Nada, no había animales, no había tuberías rotas, no había señales de que alguien hubiera entrado. Pero Sophie comenzó a comportarse raro, muy raro. Empezó a despertarse en mitad de la noche para quedarse mirando el suelo de su habitación, sin moverse, sin hablar, solo mirando, como si estuviera escuchando algo. Cuando su madre le preguntó qué pasaba, la niña respondió, «Dicen que todavía tienen frío». Los padres pensaron que eran pesadillas, estrés, imaginación infantil, hasta que Elaine encontró tierra húmeda dentro de la casa. Pequeños montones de barro siempre aparecían frente a la puerta del sótano, cada mañana, como si alguien hubiera salido de ahí durante la noche. Thomas decidió instalar una cerradura nueva, y esa misma noche ocurrió algo que jamás pudo explicar. A las 2:13 de la mañana, los golpes comenzaron otra vez, pero esta vez no venían del suelo, venían de las paredes. Toc, 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 más fuertes, más rápidos. Sophie empezó a llorar. Elaine juró escuchar voces susurrando dentro de la casa. Y Thomas dijo haber oído algo arrastrándose dentro de los muros, como uñas raspando madera. A la mañana siguiente, encontraron la puerta del sótano abierta. La cerradura estaba intacta, pero la puerta estaba abierta, y el olor era insoportable, como tierra mojada mezclada con algo podrido. Thomas bajó solo. Llevaba una linterna y una vieja escopeta. El sótano era pequeño, frío, lleno de humedad. Nada parecía fuera de lugar, hasta que enfocó la pared del fondo. Había marcas, líneas largas y profundas, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro del concreto. Y en medio de la pared, una frase escrita con barro: «No nos dejen abajo». La policía pensó que Thomas estaba inventando todo, pero los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas también. Luces encendiéndose en la casa a horas imposibles, sombras moviéndose detrás de las ventanas. Y algo más. Cada noche, exactamente a las 2:13, los perros del vecindario empezaban a ladrar desesperadamente, todos al mismo tiempo, como si reaccionaran a algo que no podían ver. 3 días después, Sophie desapareció. La encontraron afuera de la casa, descalza, cubierta de barro hasta las rodillas, parada en medio del bosque, mirando hacia la oscuridad. Cuando la policía se acercó, la niña dijo algo que quedó registrado oficialmente en el reporte del caso. «Ellos dicen que la puerta ya casi está abierta». La llevaron al hospital inmediatamente, pero ahí las cosas empeoraron todavía más, porque Sophie comenzó a dibujar. Decenas de dibujos, todos iguales, una casa, un bosque, y personas sin rostro saliendo desde debajo de la tierra. Los médicos pensaron que sufría un trauma psicológico. Pero entonces apareció otro detalle imposible de explicar. La niña dibujó un túnel debajo de la casa, un túnel que, según ella, ellos usaban para subir. La policía decidió revisar nuevamente el sótano, y esta vez encontraron algo.
Debajo de unas tablas viejas había una abertura, pequeña, oculta bajo capas de tierra. Parecía un túnel extremadamente antiguo, tan estrecho que apenas cabía una persona arrastrándose. El sheriff del pueblo dijo que probablemente era una vieja estructura de la guerra civil, pero nadie entendía una cosa, porque el túnel estaba húmedo, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Esa noche Thomas desapareció, simplemente desapareció. Elaine despertó y encontró la puerta principal abierta, huella de barro por toda la cocina, y la escopeta tirada en el suelo. Nunca encontraron su cuerpo, nunca encontraron sangre, nada, solo una cosa. En el sótano, sobre la pared, había una nueva frase escrita con barro fresco. Ya está abajo con nosotros. La historia explotó en todo Vermont, pero el caso nunca apareció demasiado en televisión nacional. Demasiado extraño, demasiado confuso. La policía terminó concluyendo que Thomas probablemente abandonó a su familia tras sufrir un episodio mental, pero Elaine sabía que eso no tenía sentido, porque antes de desaparecer, Thomas le había confesado algo que jamás contó públicamente hasta años después. Él aseguraba escuchar voces dentro del túnel, muchas voces, susurrando al mismo tiempo, y todas repetían exactamente la misma frase: déjanos entrar. Un mes después, Elaine y Sophie abandonaron la casa para siempre. La vivienda quedó vacía, y durante años nadie quiso acercarse al lugar. Pero aquí es donde el caso se vuelve realmente perturbador, porque en 1994, un grupo de adolescentes entró a la casa abandonada buscando grabar una especie de video paranormal. Nunca encontraron fantasmas, nunca encontraron criaturas, pero encontraron algo peor: el túnel. Y según uno de los chicos, el olor seguía ahí, ese olor húmedo y podrido, como tierra recién removida. Uno de ellos comenzó a grabar mientras descendían. Las imágenes son reales, todavía existen copias en internet. La cámara muestra paredes estrechas de tierra, raíces atravesando el techo, y un sonido extraño viniendo desde el fondo, como respiración. Los chicos empezaron a asustarse, querían salir, pero entonces la cámara captó algo que aparece apenas 2 segundos. Una mano, pálida, demasiado larga, desapareciendo rápidamente dentro de la oscuridad. Los adolescentes salieron corriendo, pero uno de ellos aseguró que escuchó pasos detrás de ellos mientras escapaban, pasos arrastrándose, como si alguien estuviera subiendo desde el túnel. Después de eso, las autoridades sellaron completamente el sótano. La casa fue demolida pocos años después, y oficialmente, el caso quedó cerrado. Pero hay algo que todavía nadie ha podido explicar, porque cuando destruyeron la vivienda, los trabajadores encontraron algo debajo de los cimientos. Docenas de objetos enterrados, relojes, zapatos, juguetes antiguos y fotografías. Muchas fotografías. Algunas tan deterioradas que era imposible reconocer los rostros, pero otras parecían mucho más recientes, demasiado recientes, como si hubieran sido colocadas ahí apenas semanas antes. Y lo peor es que nunca descubrieron de dónde venían, ni quién las puso ahí, ni qué había realmente al final del túnel. Hoy, el terreno sigue vacío. No construyeron otra casa, no hicieron un parque, nada, solo bosque y tierra, como si el pueblo entero hubiera decidido fingir que nunca pasó nada ahí. Pero algunos habitantes de Jericho todavía aseguran escuchar cosas por las noches cuando pasan cerca del lugar. 3 golpes, siempre 3, toc, 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 debajo de la tierra.